Y a partir de ahí está el tema. ¿Confío en el creador del universo o me dejo llevar por mis instintos, por mis deseos, por todo aquello que surge dentro de mí, sumado a el enemigo, al diablo, que también está ahí listo para que tropecemos, para que no cumplamos con el plan de Dios para nuestras vidas? Les aseguro que todos, esta semana que pasó, sufrimos, experimentamos esas luchas por hacer o no la voluntad de Dios. Además de los problemas que van surgiendo en el trabajo, las demandas laborales, en la familia, las relaciones interpersonales, con los amigos. En este mundo en general estamos en tensión. Y el apóstol Pablo lo sabía. Cuando escribió la carta a los Efesios, allá en el capítulo 6, si quieren vamos al capítulo 6 y versículo 12, él describe una lucha muy interesante. La carta a los Efesios es una carta que tiene una dimensión espiritual sumamente profunda. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto ya es el final de la carta. Pablo viene hilvanando de una manera magistral el plan de Dios y cómo se intersecta la vida del hombre en él. Ya al final, en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense que nosotros algún día podamos ver esta dimensión espiritual. Nosotros no la miramos, ahorita no percibimos esta estructura que está relatando el apóstol. Pero miren qué estructura más tremenda, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo vivió en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano era un gran ejército y tenía huestes. Una hueste se componía por varios miles de hombres. Así que cuando iban a pelear una guerra, iban las huestes romanas avanzando con sus armaduras. Iban a conquistar pueblos, iban a conquistar reinos, iban a la guerra. Gente sanguinaria. Imagínense la guerra espiritual que se está viviendo. Si pudiéramos tan solo visualizar un poco de lo que se está moviendo alrededor de lo físico, creo que viviríamos de manera diferente. Pablo en la carta describe cosas interesantes y muy prácticas. En este momento solo voy a hacer mención de algunos problemas entre papás e hijos, problemas entre parejas, problemas entre personas. Y lógicamente hay una dimensión y una responsabilidad humana, pero también hay una dimensión espiritual. El versículo 13, que está a continuación, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo,
estar firmes. Voy a volver a leerlo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Podemos acabar todo destruidos. El enemigo se quiere burlar de nosotros. Nuestra carne, nuestra mente, nuestras emociones nos van a traicionar. Podemos encontrarnos con el día de la tentación, con el día de la prueba, con el día malo y no estar listos. Tantos soldados hay heridos. ¿Cuántas batallas hemos perdido? ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su relación con Dios hoy? ¿Cómo está su relación con su prójimo? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigos, el ambiente laboral o en cualquier círculo donde se mueva. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Qué guerra se está peleando hoy? Le aseguro que hoy está peleando una guerra. Yo estoy peleando varias guerras y usted también. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y hace mención de varios artefactos de esa armadura. Pero hoy me referiré a uno en específico. Y nos vamos a seguir refiriendo a esta arma espiritual durante los próximos domingos. Y ya el domingo pasado mencionamos también esta arma. Esta arma es la oración. Y quiero que vayamos al versículo 18 del mismo capítulo 6. Y el versículo 18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una palabra que se repite 4 veces acá. Vamos a ver si la encuentran. Voy a repetir, voy a leer nuevamente. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál será esa palabra que se repite? Todos. Toda, todo y todos. Podemos decir que hay que orar en todo tiempo, por todo y por todos. Y hay un ingrediente muy particular, en el Espíritu. Y este ingrediente muy particular hace una gran diferencia en esta arma, en este artefacto de guerra. En el Apocalipsis, no voy a ir allá en estos momentos, dice que en un momento en el cielo, había un incensario frente a la presencia de Dios. Y un ángel llevó un pedazo de carbón y lo puso en el incensario. Cuando lo puso, se levantó humo delante del gran trono. Y dice que después de eso, ese olor llegó a la presencia de Dios. Y hubieron truenos, rayos y una gran conmoción en el cielo. Y Juan pregunta, ¿y qué es esto? Son las oraciones de los santos que han llegado al trono de Dios, han llegado a su presencia, esa fragancia ha llegado a su presencia y Dios ha respondido.
La oración es un arma espiritual fuerte, y más cuando se hace en el Espíritu. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Esta es una oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace varias oraciones, creo que son 3 o 4 oraciones en Efesios. Y esa es la segunda, en este capítulo 1. Y voy a leerlo. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Ojo aquí, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Una oración profunda, una oración totalmente espiritual. Yo no sé qué estaba viendo Pablo acá. Y realmente, si vemos toda la carta, él está viendo otra dimensión. A esta carta le llaman la nueva humanidad. Es decir, el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, y Dios, por medio de Cristo, lo transforma y lo vuelve un nuevo hombre. Ese somos usted y yo, si hemos creído en Jesús y hemos depositado nuestra confianza en Él. Y este poder, voy a volver a leer esta oración, me parece muy importante analizarla. Dice Pablo: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les iluminen los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo,
es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Me surge la pregunta, ¿conocemos nosotros esto que Pablo está diciendo? ¿O a qué Dios conocemos? ¿Hemos llegado a comprender la gracia de una manera profunda? ¿O qué clase de vida estamos viviendo? Algunos solo están pasando los días en esta vida, levantándose a trabajar, siendo responsables, cumpliendo con sus deberes y sus responsabilidades, orando. Hay que orar, es bueno, es una disciplina, hay que ser ético y moral, pero no conocen el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Algunos se han enfriado y están viviendo la vida solo por vivir. Nos hemos vuelto materialistas, preocupados por los afanes diarios, que lógicamente ya son bastantes. Yo trabajo bastante. Entro a las 8 y salgo a las 7 de la noche generalmente. Los que me conocen y me han llamado saben que todavía a esa hora todavía estoy trabajando. Y me envuelvo en el trabajo y el trabajo me consume y se me olvida. Se me olvida la riqueza que tengo en Cristo. Yo estoy casi seguro que a la mayoría de nosotros les pasa lo mismo. Pablo dice en Efesios 6 que debemos orar en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al estudiar este pasaje me di cuenta en mi vida que me cuesta orar mucho. Oro tal vez un minuto, una micro oración, y de ahí me distraigo en algo más, entre tantas cosas que hay que pensar. Y cuando oro para que Dios me ayude a resolver los problemas que tengo varios, ¿verdad? Es decir, porque me dé sabiduría en el trabajo, porque la reunión que voy a tener, que me ayude. Pablo hace una oración completamente diferente, en una dimensión sobrenatural, profunda. Y lo que pide es sobrenatural. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tanto oramos por los demás? ¿Qué tanto ha orado usted por algún hermano de la iglesia o alguna hermana? Dice, orando por todos los santos. Aquí más o menos habremos unos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4, 28, 30. Supongamos que habremos unas 70 personas. Supongamos. Bueno, si alguien quiere hacer un cálculo exacto, puede hacerlo. Unas 70 personas habremos acá. Si diariamente oráramos por 2 personas, en un mes habríamos orado por todas las personas que estamos acá. Y si oráramos de esta manera, ¿creen ustedes que habría un cambio en nuestras vidas? Nuevamente, yo no sé qué problemas está pasando usted, pero yo le aseguro o que tiene problemas o que los va a tener, porque este mundo es así. Problemas en el trabajo, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos.
Sin embargo, Dios nos da las armas para poder vencer. La estructura del enemigo, la que describe Pablo, es tremenda. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Pero la oración de Pablo en el capítulo 1 dice que Jesús está sobre todo principado, está sobre todo gobierno, no solo del presente, sino del porvenir. Cristo venció a todos en su muerte y en su resurrección. No estamos solos. Tenemos las armas para vencer. Y en nosotros está el derecho y la responsabilidad de usarlas. La ventana 1040. ¿Cuándo vamos a alcanzar a toda esa gente de las ventanas 1040? Humanamente es imposible. Espiritualmente es posible. ¿Algún problema que tenga que no ha podido resolver? Que mira que humanamente es imposible. Espiritualmente es posible. Las armas que Dios nos da son las armas del que venció. No estamos derrotados, no estamos vencidos. La oración es una herramienta muy importante. Debemos de usarla. Pablo se refiere a dimensiones espirituales muy grandes, pero cómo éstas inciden en cosas muy puntuales de nuestra vida diaria. Quiero que vayamos a Efesios 5, 21 y 22. ¿Cómo podemos cumplir con esta nueva vida en Cristo? Pone retos muy interesantes en las relaciones interpersonales. Pablo hace ejemplos bien tangibles de la guerra espiritual. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Vamos al 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Yo creo que las dos cosas que pide son muy difíciles, tanto para el hombre como para la mujer. Pedirle a la mujer que se someta a su esposo es una situación muy difícil. Yo viendo ese contexto no quisiera ser mujer. Pero creo que lo pide el hombre es tal vez más difícil. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo no sé qué está más difícil, pero amar a su esposa, y no lo digo porque no sienta amor por su esposa, yo amo a Lisbeth, pero como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, es ir a la cruz, es derramar hasta la última gota. Y eso puede ser un momento de estar viendo televisión tranquilo. Sí, o sea, en la vida práctica nuestra comodidad como hombres o nuestro mal carácter es algo con lo que luchamos todos. Y una mujer obedecer a su esposo en el temor de Dios, eso es difícil. Si a veces ustedes tienen mejores ideas que nosotros o no, ¿verdad? Siempre tienen mejores ideas, ¿verdad? Así que ese es un gran reto. Sigamos avanzando. Vamos al 6.1. 1
No están los hijos acá, aunque hay algunos papás y sus hijos ya mayores, pero dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Vayamos al 4. Ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Yo no tengo hijos, pero criar a uno, pero sí tuve papá, sí tengo papá, criar a uno como yo, en la disciplina y en el temor del Señor es duro. Es duro, éramos 2 hermanos y éramos 2 hermanos tremendos. Así que de plano que mi mamá tuvo que orar. Yo les he contado la oración que hacía mi mamá, no sé, ya cuando teníamos como 12 años, que esto ya no tiene compostura, dijo. Véngase Julio Roberto y César Estuardo, porque nos decía los 2 nombres. Señor, si estos 2 hijos míos se van a perder, llévatelos. Esa no era cualquier oración. Ustedes se ríen, pero estar ahí recibiendo una oración. ¿Cuántos papás están dispuestos a orar por sus hijos así? Prefieren perderlos a retarlos. Eso es duro. Esto es una guerra. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor no es fácil. No hacerlos enojar no es fácil. Tener la sabiduría todo el tiempo para guiar una vida a que conozca a Jesús como su Señor y como Salvador es una de las tareas más difíciles. Y para un hijo obedecer a sus papás, especialmente alguien como yo en su adolescencia, es muy difícil. Lo natural trasciende en lo espiritual también. Vamos al 5. Esclavos, ahora no hay esclavos, pero eso es trabajadores. Vamos a contextualizarlo un poco. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. ¿Es fácil eso? No. Para los que estamos en relación de dependencia, muchas veces no. Muchas veces nosotros tenemos mejores ideas que nuestros jefes. Con gusto, no tenga pena, yo lo hago. ¿Cómo dice? Con respeto, temor, integridad de corazón, como a Cristo. Y el 9, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Los que somos jefes o los empresarios, hay algunos trabajadores que no son tan amables ni tan obedientes. Las técnicas que usan muchos es amenazarlos. O humillarlos, o abusar de la autoridad. Pablo está haciendo grandes retos, pero está viendo una dimensión espiritual muy grande. Pero está diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estos solo son algunos ejemplos. Pablo habla de que no debemos meternos a temas de inmoralidad sexual. No debemos ser avaros.
No debemos ni ira ni gritería. Y si alguno de los que están aquí no he mencionado, para usted ese, donde está su debilidad, eso es a lo que Pablo lo está retando. Y no solo Pablo, sino Dios en su palabra. La vida espiritual, la vida en Cristo, es una vida de lucha. La vida sin Cristo es una vida de derrota, es así. Pues es así, una vez, si alguien no tiene a Cristo, está derrotado, aunque parezca feliz. Pero el que tiene a Cristo y utiliza las armas, va a poder resistir en el día malo. Y no solo va a poder resistir de medio llegar, sino va a permanecer firme. El enemigo y nuestra carne están dispuestos a desanimarnos, a que nos sintamos derrotados, a que no vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Voy a leer nuevamente la oración de Pablo. Tiene otra oración muy bonita en el capítulo 3. Voy a leer esa. Vamos al capítulo 3, versículo 14. Pablo estaba cumpliendo lo que estaba diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Miren esta oración del capítulo 3 y versículo 14 en adelante. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. La oración. Pablo usaba las armas espirituales. Al orar usaba la palabra. Pero las oraciones de Pablo como modelo de oración son increíbles. Esta semana podemos practicar en base a esas oraciones. Orar por otros. Si tan solo en un mes pudiéramos orar unos por otros. Somos 70 personas orando unos por otros. Imagínense qué revolución causaríamos. Si nosotros nos propondríamos orar por esos 59 países, si tomáramos 2 por día en un mes, oraríamos todos por todos esos países. Algunos comparan la oración con flechas. Así que seríamos 70 arqueros tirando flechas. ¿Cómo creen que se pondría el enemigo? No le gustaría. Pero dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Posiblemente no tenga ningún problema hoy. Tal vez está tranquilo, viviendo una vida regularmente media. Por eso no murió Cristo. Posiblemente tenga problemas y se sienta derrotado, desanimado. Cristo murió por eso. Porque sabía que usted en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
O sea, ¿cómo es alguien afligido? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Quién se atreve a decir eso? Jesús. O sea, imagínense, sin arrogancia, pero con autoridad. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Todo va a estar bien. ¿De qué se preocupan? Oren. Eleven sus oraciones. Conozcan mi amor, conozcan mi gracia. Conozcan el poder de la resurrección. Conózcanme a mí. Usen sus armas. Es el reto. Es el reto que he encontrado yo y que Pablo nos reta. Usemos nuestras armas espirituales. Usemos la oración. Si no sabemos cómo orar, pues en Efesios nos dan buenos ejemplos de cómo orar. Y si no, Señor, yo no sé cómo orar, ayúdame. Y yo les aseguro que Dios nos va a ayudar a orar. Oremos, oremos. Voy a dejar un tiempo para que cada uno ore. No sé cuál es su problema. Tal vez no tenga ningún problema. Tal vez quiere dar gracias a Dios por algo. Puede hacerlo porque dice con toda oración. Así que voy a dejar un momento individual. Ese es un momento espiritual muy puntual, pueden ser 30 segundos. Pero si usted logra conectarse con Dios 30 segundos y dejar de pensar en todo lo demás, yo le aseguro que va a ser un momento eterno. Padre, gracias porque estás cercano. No estás lejos, estás cerca. Tu Hijo Jesucristo nos abrió el camino. Y te podemos llamar Padre. Gracias por haber dado a tu Hijo. Ayúdanos a conocerte, a conocer el poder que hay en ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto, pero también por haber resucitado y por haber vencido y porque ahora estás sentado a la diestra de tu Padre. Glorifícate en nosotros. Ayúdanos en nuestras debilidades y en nuestros problemas. Padre, protege a nuestras familias, a nuestros papás, a los que tienen hijos, y también ayúdanos a alcanzar a otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección, oramos. Amén.